Hoy nos metemos de lleno en una de las grandes preguntas. ¿Quién manda de verdad en una democracia? ¿La gente a la que votamos o la voz directa de la ciudadanía? A menudo parece una lucha, ¿no? Un pulso constante. Totalmente. Pero el documento de análisis que tenemos sobre la mesa, centrado en la Constitución colombiana del 91, nos propone una idea fascinante. Que no es una lucha, sino más bien una coreografía. Me encanta esa metáfora de la coreografía, porque es justo eso. Un baile muy delicado. Exacto. El análisis deja claro que este modelo es mixto y su genialidad, está en no obligar a elegir. No es o representantes o participación directa. Es un y. Es un y, en mayúsculas. La idea central es que cada uno tiene un papel. Uno gobierna en el día a día y el otro, pues vigila, legitima y, si hace falta, corrige el rumbo. O sea, no es un dilema, es un diseño. Vale, pues vamos a desgranar ese diseño. Porque en la práctica, ese equilibrio suena, increíblemente difícil. ¿Cómo se consigue que los elegidos gobiernen y a la vez que la ciudadanía sienta que su voz cuenta más allá de las elecciones? Empecemos por la que el texto llama la columna vertebral. El análisis se refiere a la democracia representativa como la columna vertebral. Suena a que sin ella todo se cae. ¿Cuál es su función para que sea tan fundamental? Pues su función es ser el motor del día a día, el modo ordinario de ejercer el poder. A ver, seamos prácticos. Un país moderno toma cientos de decisiones complejas a diario. Claro. Sobre presupuestos, política exterior, regulaciones sanitarias. Sería inviable, un caos, someter todo eso a una asamblea permanente. Para eso se necesitan instituciones estables que puedan deliberar y ejecutar. La representación, pues, canaliza la voluntad popular de una forma operativa et tiendrú. Es la maquinaria que permite que el Estado funcione sin que tengamos que estar todos votando a todas horas. Pero, claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Representar significa tener un cheque en blanco? Ahí está la clave de todo. O sea, una vez que te elijo, puedes hacer lo que quieras. No, para nada. Y el análisis es tajante en esto. Representar no es bajo ningún concepto un cheque en blanco. Ese es el error de pensar que la democracia es la dictadura de la mayoría. Ya. En una democracia constitucional, el poder de los representantes está acorralado por límites. La Constitución, los derechos fundamentales, los controles judiciales. De hecho, el documento lo resume en una regla de oro que es potentísima. A ver. Dice, la mayoría decide, pero no dispone de todo. Ojo, esa frase es para enmarcarla. La mayoría decide, pero no dispone de todo. O sea, que por mucho que un gobierno tenga mayoría absoluta, no puede decidir que una minoría ya no tiene ciertos derechos, por ejemplo. Exactamente. No puede. Porque la Constitución actúa como un escudo, como un cortafuegos que protege esos derechos de los vaivenes de la opinión pública. Ese es el corazón de una democracia constitucional. De acuerdo, tenemos el motor, que es la representación, funcionando con sus límites. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si la representación es el motor, ¿qué es la participación? Porque el texto insiste mucho en que no es un simple adorno. Lo fascinante aquí, y es una de las ideas centrales del análisis, es que la participación se concibe como una técnica constitucional de control y corrección. Suena muy potente ese concepto. Es que lo es. No está ahí para sustituir al gobierno, sino para actuar como un volante o un freno de emergencia. Es el reconocimiento de que la soberanía del pueblo no se entrega por completo el día de las elecciones. La ciudadanía se guarda unas herramientas para intervenir. Un momento. Si la representación es la columna vertebral, ¿no corre el riesgo la participación de ser vista como algo secundario, casi molesto para los que gobiernan? Esa tensión siempre existe, es inevitable. Pero el diseño le da a estas herramientas un poder real, no son simbólicas. Su objetivo no es molestar, sino fortalecer la legitimidad del sistema. A veces un gobierno necesita un respaldo popular directo para una política importante. Como un acuerdo de paz, por ejemplo. Justo. Otras veces el sistema está bloqueado y la participación puede desatascarlo. Y otras simplemente sirve para ajustar el rumbo cuando hay una desconexión evidente entre los gobernantes y la calle. Vale, si la participación es ese volante de emergencia, ¿dónde están los botones? ¿Qué herramientas tiene la gente? El documento menciona un montón. Sí,
Y para no perdernos, podemos agruparlos como en 3 grandes cajas de herramientas, ¿vale? La primera es la de los mecanismos políticos directos, los más conocidos. Venga. Un referéndum es para votar sí o no a una ley, como aprobamos la nueva ley de educación. Un plebiscito es más bien el presidente preguntando, ¿apoyáis mi plan para negociar? Y la consulta popular es más abierta, como un alcalde que pregunta, ¿queréis que convirtamos esta zona en un parque? Ah, vale. Son herramientas distintas para preguntas distintas. Entendido. Esa es la primera caja. La segunda es la del control ciudadano. Aquí la estrella es la revocatoria del mandato, que es la tarjeta roja directa a un alcalde o gobernador. Si no cumple, fuera. Eso es, pero hay otras, como las veedurías ciudadanas. Y esto es algo muy del día a día. ¿Ves que la obra de tu calle lleva parada 6 meses? Pues una veeduría es el mecanismo para organizarse, pedir las cuentas y exigir respuestas. Es la democracia a pie de calle. Una especie de auditoría social permanente. Me gusta. ¿Y la tercera? La tercera es la participación en escenarios de decisión. Es la más sutil. Incluye desde poder hablar en audiencias públicas hasta intervenir en procesos administrativos. Es la forma de influir en las decisiones antes de que se tomen. Con todo este abanico, el análisis usa una frase muy gráfica. Dice que el objetivo es participar para mejorar la decisión, no para incendiar el tablero. Exacto. Esa frase es potentísima. No para incendiar el tablero. Porque la tentación de hacerlo debe ser enorme, ¿no? Usar un referéndum como un arma política para arrinconar al gobierno. Desde luego. Y ese es el peligro. La idea del diseño es que estas herramientas se usen para añadir legitimidad, para desbloquear problemas. Pero si se usan para paralizar al gobierno, se pervierte su propósito. En lugar de un volante, se convierte en un ancla. Y ahí es donde entran los límites. Justo a eso iba. Porque si existen tantos mecanismos, ¿por qué no someterlo todo a votación popular? Si un tema genera debate, ¿la solución no es preguntar a la gente y que la mayoría decida? No, en absoluto. Y este es quizás el punto más contraintuitivo y crucial de todo el análisis. La participación, como el poder de los representantes, también tiene límites constitucionales muy estrictos. O sea que el poder de la gente tiene letra pequeña. Tiene letra pequeña, y esa letra pequeña es la Constitución. Si se pudiera votar todo, correríamos el riesgo de caer en lo que a veces se llama populismo plebiscitario, donde las decisiones se toman al calor del momento, sin proteger a las minorías. ¿Y cuál es esa letra pequeña? ¿Cuáles son esos límites que no se pueden cruzar ni con el 99% de los votos? Pues hay varias capas. La primera, y la más sagrada, es un límite material. Hay temas que, sencillamente, no son votables. Por ejemplo, El más claro, los derechos fundamentales de las minorías. No se puede convocar un referendo para decidir si un grupo de personas debe tener menos derechos. Es que eso no se vota. La Constitución protege a las minorías de la posible tiranía de la mayoría. la dignidad humana no se negocia. Clarísimo. ¿Qué más? Luego están los límites procedimentales. Esto es menos épico, pero igual de importante. Cada mecanismo tiene unas reglas del juego muy claras. ¿Quién lo convoca? ¿Cuánta gente tiene que participar para que sea válido? No se puede improvisar una consulta en una servilleta. Claro, para garantizar seriedad. Y seguridad jurídica. Y el documento menciona un tercer límite, que me parece fascinante, el de la racionalidad democrática. Suena muy técnico. Pero es puro sentido común. Es como decir, no vamos a decidir por votación popular el diseño del motor de un avión. Ya. La gente puede y debe decidir a dónde quiere que vaya el avión, pero los detalles de la ingeniería requieren expertos. Hay decisiones, como la política monetaria o la regulación de un fármaco, que tienen una complejidad técnica enorme. La democracia no consiste en votar sobre la fórmula de la aspirina. Entonces, el mensaje de fondo es que la legitimidad de una votación, por muy masiva que sea, no convierte en válido algo que es inconstitucional. Exactamente. La participación es una fuente de legitimidad potentísima, pero no es la fuente suprema de la ley. La fuente suprema es la Constitución. Por eso volvemos a la regla de oro, pero a la inversa. La mayoría gobierna, la Constitución limita. Y eso vale para la mayoría en el Parlamento y para la mayoría en un referendo. Vale, esto nos lleva a un escenario de conflicto inevitable. Si un gobierno quiere convocar un referendo y hay dudas sobre si cruza uno de esos límites, ¿quién decide? ¿Quién es el árbitro? Ese es el rol del juez constitucional.
El análisis subraya que el juez no está ahí para gobernar. Su única función es asegurarse de que el juego, ya sea el de la representación o el de la participación, se desarrolle dentro de las reglas. Es el guardián de esos límites. El texto usa la analogía de que el juez no gobierna, custodia las reglas del juego. Es como el árbitro de un partido. La analogía es buena, pero claro, todos sabemos que a veces los árbitros... Se equivocan o tienen sesgos. Exacto. ¿Qué pasa cuando la decisión de ese árbitro se percibe como una jugada política más? Esa es la tensión permanente de las democracias modernas. En teoría, el juez aplica la Constitución de forma neutral. En la práctica, interpretarla puede tener un componente político. Por eso es tan crucial la legitimidad del propio tribunal, la solidez de sus argumentos. Pero la alternativa, que es no tener árbitro, es mucho más peligrosa para los derechos de todos. Hagamos una síntesis de este modelo. Si he entendido bien la coreografía, es como si tuviéramos un coche. La democracia representativa es el motor, lo que hace que avance. Sí, de forma estable, cada día. La democracia participativa son el volante y los frenos, para corregir el rumbo. Y la Constitución es el chasis y las normas de tráfico. Te da la estructura y te dice por dónde no te puedes meter. Es una analogía perfecta. Resume todo el diseño. Y la conclusión a la que llega el documento es contundente. Cito textualmente porque es que la frase lo encapsula todo. Adelante. Dice, participar no es mandar. Representar no es mandar sin control. Y mandar sin constitución no es democracia. Cada pieza tiene su lugar. Quitar una desequilibra todo el sistema. Nos deja una reflexión final muy potente. El análisis propone una especie de test mental, una forma de aplicar todo esto que hemos explorado para analizar la realidad. Así es. La próxima vez que oigamos a un político proponer una consulta popular o un referéndum, en vez de aplaudir o criticar sin más, podríamos hacernos unas preguntas. Exacto. Preguntas como, primero, ¿el asunto del que se habla es constitucionalmente participable o estamos hablando de derechos de una minoría? Segundo, ¿el mecanismo que proponen es el adecuado? Y tercero, y quizás lo más importante, ¿esta propuesta busca de verdad mejorar la decisión final? ¿O es una maniobra para incendiar el tablero? Justo. ¿Busca más debate y legitimidad o es una forma de bloquear a las instituciones o saltarse los controles? Es una manera brillante de pasar de la teoría a la práctica. Esas preguntas nos obligan a ir más allá del titular y a evaluar si un llamado a la participación está fortaleciendo la democracia o, por el contrario, la está debilitando. Un ejercicio de pensamiento crítico fundamental.